18 horas. Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Purranque, 104.1 FM. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de estudio jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso... Hola, buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras que todos los miércoles nos siguen fielmente en el 96.5 de este dial FM, Radio Musicop, en alianza con Purranque FM y plataformas digitales. Soy José Manuel Baquedano, les doy la muy bienvenida. Estamos con los panelistas habituales, el colega Víctor Pérez, Juan Carlos Claret, desposamos por motivos laborales a Felipe Jordán. Y tenemos un gran invitado hoy día, que ya lo va a presentar Juan Carlos Claret, pero también desde ya le damos la bienvenida y agradecimiento al doctor Gaspar Domínguez Donoso, el vicepresidente de la Convención Constitucional, que se dio el tiempo y el espacio para conversar con este programa transmitido desde la provincia de Osorno, lo que valoramos desde ya en su real dimensión. ¿Cómo están mis panelistas? Hola José Manuel, hola Juan Carlos, un saludo a Gaspar, muy bienvenido. Me adhiero al agradecimiento que ha hecho José Manuel de compartir con nosotros hoy día. Un saludo a toda nuestra audiencia y es un programa de lujo. Tenemos un invitado de lujo, hay que aprovechar. Yo creo que lo vamos a exprimir como un limón a Gaspar hoy día, porque tiene mucha información, ha estado en los elementos más importantes de la convención y nosotros tenemos varias dudas, así que esta es una gran oportunidad y muy agradecido de este encuentro. Así es. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola José Manuel, hola Víctor, gusto en saludar y a través de ustedes también a todos quienes nos escuchan en la provincia de Osorno a través de Musicop FM y también Purranque FM. Pues bien, tenemos a un invitado de lujo, el tiempo ya va andando y comprendemos que su agenda también es estrecha, Gaspar, así que quiero presentarte. Bueno, todos te conocemos por el rol que estás desempeñando como vicepresidente de la Convención Constitucional. En la provincia de Palena eres un médico de renombre, te desempeñas como médico general de zona. Cuentan las malas lenguas que en Palena nadie votó por otra persona, porque de hecho tu votación allá fue arrasadora. Y no todos saben, pero Gaspar tiene 33 años, es representante desde el colectivo Independientes No Neutrales del distrito 26, que abarca desde Puerto Montt a todas las comunas y provincias hacia el sur de la región de los lagos. Es decir, es nuestro coterráneo porque está en la misma región. Gaspar es máster en salud pública y desde esa óptica ha integrado la Comisión de Derechos Fundamentales, siendo uno de los actores intelectuales en lo que tiene que ver con, no sé si reforma, sino más bien con transformación que se busca o pretende la nueva Constitución respecto al sistema de salud, que es algo que vamos a conversar. Pero Gaspar, tú has desempeñado el rol de, por si acaso estás con el micrófono apagado, por si cuando empiezas a responder, tú estás desempeñando por el apoyo de 112 convencionales el rol de vicepresidente. ¿Se me escucha? Sí. Creo que se me pegó. Sí, perfecto. Creo que Gaspar está pegado. Vamos a consultar ahí. Ahí está Gaspar, ahí volvió. Entonces, tú por la votación de 112 convencionales estás desempeñando el rol de vicepresidente de la Convención Constitucional. Y en ese sentido quiero conversar esta conversación preguntando por aspectos generales de la convención. Y en ese sentido, partir preguntándote, Gaspar, cuando con ocasión del estallido social se genera este acuerdo por la paz y que da origen a la nueva constitución, las grandes demandas eran tener comida porque había hambre, tener acceso a la salud, tener acceso a la educación. Y el borrador de la nueva Constitución trata de hacerse cargo de eso, pero al mismo tiempo también propone reformas institucionales como la nueva Cámara de las Regiones que suprime el Senado. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo del diagnóstico que ocasionó el estallido social, hoy día pasamos entonces también a reformas institucionales? ¿Qué tiene que ver esas reformas institucionales como vía de solución a la problemática? Bueno, muy buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes, José Manuel, Ignacio, Víctor y a todos los vecinos de la región de los lagos, a todos los coterráneos.
Bueno, lo primero que es necesario explicarle a los vecinos que nos escuchan en este momento es justamente que este proceso constituyente parte de lo que se llama una hoja en blanco. ¿Y qué significa esto? Que partimos con una hoja en blanco y debemos escribir todos los elementos que van a estar en la nueva Constitución. ¿Y por qué es tan relevante decir esto? Porque probablemente la expresión reforma no es la mejor expresión para referirse a los contenidos o a los elementos contenidos en las normas, porque, por ejemplo, me decía un vecino ayer, ¿por qué discutieron lo de la bandera si es tan obvio? Yo le decía, justamente, porque es tan obvio, había que discutirlo para que quedara, porque si no discutíamos cómo tenía que quedar redactado, eso no iba a quedar. Y como todos queríamos que quedaran los emblemas patrios, había que discutirlo y escribirlo. Lo que no discutiéramos no iba a quedar. Entonces no era solamente discutir los elementos que los cuales nos trajeron hasta esta profunda crisis política, sino más bien rediscutir todos los aspectos que usualmente suelen estar en las constituciones. Y en eso, en las constituciones, para quienes nos escuchan, habitualmente está escrito, por ejemplo, cómo se hacen las leyes, cómo pasan por el Senado, por la Cámara de Diputados, cómo funcionan los municipios, cómo los derechos que tienen las personas, cuáles son los atributos, los requisitos para poder votar, para tener nacionalidad. Entonces, todas esas cosas hubo que discutirlas aun cuando no fueran los elementos que de alguna manera incentivaron o empujaron la crisis social. Yo creo que eso es lo primero que es importante señalar, que esto nos permitió por primera vez en la historia de Chile poder discutir esto de manera democrática, porque las grandes constituciones que Chile ha tenido como son de público conocimiento y además ha sido transmitido por una campaña que inició el gobierno hace algunos días, han sido todas escritas a través de procesos en donde ha habido o dictadura o guerras civiles. Y en ese sentido creo que es muy valioso que nos demos la oportunidad como país de tener estas discusiones de manera transparente y democrática. Pero Gaspar, al respecto, tú me entenderás de que una cosa es discutir los emblemas patrios, pero por ejemplo, cuando uno ya empieza a discutir instituciones, hubo un momento que se estaba por un congreso unicameral, es decir, de una cámara, después tener un congreso bicameral asimétrico, tener una cámara representativa y otro de la población y otra cámara representativa del territorio. Entonces, mucha gente ha preguntado, no es una pregunta, digamos, antojadiza, ¿influirá en algo tener un Congreso bicameral asimétrico para dar una efectiva y pronta solución a los problemas de la gente? Bueno, dicen los expertos, y probablemente ustedes como abogados también radicarlo, que justamente en la forma en que se organiza la política en los países es el mecanismo mediante el cual se canalizan todas las demandas sociales y las transformaciones. Entonces, cuando un candidato a presidente dice, vamos a hacer una reforma a pensiones, o cuando un candidato a presidente dice, vamos a hacer una reforma laboral que garantice que las mujeres que trabajan tengan espacio para cuidar a sus hijos, o que la jornada laboral semanal sea de 40 horas, o lo que fuera, todas estas demandas sociales se transforman y se materializan a través de leyes. Entonces, todo lo que se discuta en un país depende directamente, de alguna manera, de las leyes. Por eso es necesario discutir, bueno, quién y cómo hacer las leyes. ¿Estamos de acuerdo o satisfechos con la forma en que se hacen las leyes? Y muchos coincidimos en que justamente si entramos en esta profunda crisis política y social, es en parte porque el sistema político representado por las cámaras, el Senado, la Cámara de Diputados, independiente de los aspectos buenos o no tan buenos que pueda tener, no ha tenido la capacidad de canalizar las demandas ciudadanas que empujaban transformaciones sociales, y en consecuencia es legítimo que se ponga sobre la mesa la estructura de cómo este funciona, que se pueda discutir qué aspectos son mejorables o cambiables y llegar a una fórmula distinta a la que tenemos actualmente. Perfecto. Gaspar, tú fuiste escogido vicepresidente por una mayoría abrumadora, 112 convencionales, conseguiste más de los 2/3, digamos, para tu votación, y en ese sentido da cuenta de que el liderazgo que estás desempeñando dentro de la convención es reconocido transversalmente. En ese sentido, preguntarte, ¿cómo ha sido el tender puentes o gestionar acuerdos con grupos que son de extrema derecha y grupos también que se reconocen de extrema izquierda? ¿Cuáles han sido los principales nudos críticos, digamos, que has debido sortear, no solamente en tu trabajo como vicepresidente, sino desde antes como constituyente? Es importante señalar a sobre todo, vecinos que nos escuchan que la Convención Constitucional es un órgano que está conformado por 154 miembros.
Y para que una norma pueda quedar dentro de la Constitución, no basta tener la mitad de los votos. La mitad de los votos serían algo así como 78. Sino más bien hay que tener mucho más de la mitad de los votos, que es lo que se ha llamado 2/3. Y eso es equivalente a decir 103 votos. Es decir, mucho más que la mitad debe estar de acuerdo para que una norma esté allí. ¿Y qué es lo que implica eso en la práctica? Que cuando yo llego con el grupo al que represento, que somos 13, y queremos que una norma tenga ciertas características, y hablamos con el grupo de al lado, que son 14, y con el grupo al frente, que son 18, y con el otro grupo, que son 12, y así, construir esa mayoría que permita tener los 103 votos, es decir, este amplio acuerdo, requiere necesariamente que todos tengamos que ceder postura. Y así es como hay cosas que yo quería que estuvieran en el borrador de la nueva Constitución y no llegaron, porque no logramos lograr, o no logramos más bien conseguir ese amplio acuerdo transversal, y de otra manera hay cosas que llegaron que quizás yo no las compartía tal como llegaron. Por eso es tan importante tener, digamos, la capacidad de poder hacer un análisis del documento de la nueva Constitución, un análisis que sea global, porque es natural que cada uno de ustedes, yo, mi familia, quienes nos escuchan, haya 1, 2, 3 o 5 normas que no les gustan. Eso es natural en un proceso democrático de transar, entregar algunas cosas, ceder otras, pedir otras, y creo que la mayor dificultad es que en este país no tenemos la costumbre de construir ese tipo de mayorías tan, digamos, amplias, y no tenemos la costumbre de discutir unas constituciones, o sea, ni normas constitucionales. Imagínate tú, es primera vez que lo hacemos en nuestra historia. Y así como cuando las personas aprenden a andar en bicicleta, al principio les cuesta agarrar vuelo, a esta convención constitucional le costó, hasta que agarramos vuelo, y yo diría que ahora en la recta final ya alcanzamos el ritmo de pedaleo necesario, pero con tropezones, con errores y con problemas que nos costó instalarnos al principio. Y en ese sentido, ya, hay que tender puentes, hay que conseguir mayorías, y los grupos que se reconocen como ultras, la ultraizquierda, la ultraderecha, ¿han tendido puentes? ¿Ha habido esa actitud de diálogo o hay bancadas que son obstruccionistas del proceso? Hay grupos que, de lado y lado, digamos, esto no le pertenece ni a la izquierda ni a la derecha, hay grupos que muchas veces no están conformes, básicamente, digamos, con la mayoría de las cuestiones. Y sobre eso hay dos aspectos que mencionar. El primero es que si están allí es porque representan a un grupo de la sociedad. Entonces es bueno que estén allí, que hagan uso de la palabra, que hagan uso de su voz, y pongan sobre la mesa temas que eventualmente no habían sido discutidos. Mira, por ejemplo, hay una convencional de izquierda, que ella se autodenomina como la persona más a la izquierda de la convención, que es la convencional María Rivera, que ella planteó en un momento lo que se llama una asamblea de trabajadores que reemplazaría al Poder Judicial, al presidente y al Congreso. Básicamente planteaba que los poderes del Estado se disolvieran y fueran reemplazados por una asamblea de 500 trabajadores que tomara todas las decisiones. Esto causó escándalo en la opinión pública, hubo columnas de opinión, hubo titulares de diarios, hubo editoriales de prensa. Y bueno, yo me pregunto, ¿vamos a poner a un comité de censura a determinar cuáles son los temas que se pueden discutir y cuáles no? La democracia funcionó, esto se votó, tuvo 0 votos, ni siquiera uno, tuvo 0 votos, y la propuesta pasó al olvido rápidamente. Por otro lado, hay propuestas de sectores que más bien son de muy a la derecha, de convencionales que han hecho propuestas que son muchísimo más conservadoras que las normas más conservadoras que se te pueda ocurrir, y han tenido muy pocos votos o prácticamente ninguno. Por ejemplo, hace poco apareció una norma que decía: las transformaciones que se proponen en salud debieran implementarse en 30 años después de promulgada esta Constitución. Imagínate. Entonces yo creo que los grupos de izquierda, derecha o que fuera, que no tienen la atribución o la capacidad de conversar con quienes piensan distinto y ceder parte de sus puntos, la consecuencia inmediata es que se quedan abajo de la microparte. Por eso el llamado es a que todos los sectores contribuyan, estén dispuestos a ceder alguna de sus posiciones iniciales y que finalmente la voluntad se manifieste por quien logra construir esta mayoría de 2/3. En ese sentido, Gaspar, ya, todos esperamos, como tú bien dices, que ha sido el proceso constituyente, de que
se ceda y que en último término los grupos puedan manifestar sus opiniones indistintamente el resultado, digamos, en las votaciones. Eso ha ocurrido, como tú bien diagnosticas, dentro del proceso, pero en el borrador de la nueva Constitución, ¿cómo se soluciona esta tensión que hay entre el cambio que el Congreso eventualmente podría realizar y la expectativa, digamos, de mantener fija el texto constitucional que el 4 de septiembre la ciudadanía pueda aprobar o rechazar? Porque se ha dicho, y es parte de la discusión de la semana, que para asegurar para asegurar la estabilidad del texto constitucional hay que tener un quórum de 2/3. Después no, que puede ser 4/7, la norma permanente, pero bueno, transitoriamente por 4 años dejémoslo en 2/3. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué lo que tú señalas, digamos, dentro del proceso pareciera no tener eco, o tal vez estoy equivocado, dentro, digamos, de lo que va a quedar en el texto positivo, que es la Constitución? Bueno, en particular sobre la reforma constitucional, que es el tema que estamos hablando, me gustaría explicarle a los vecinos y vecinas que todas las constituciones tienen una cláusula que establece cómo ésta se cambia. Entonces, habitualmente al final hay un capítulo que dice sobre reforma constitucional. Dice, bueno, para que esta constitución pueda ser cambiada hay que hacer esto o esto otro. Y este proyecto de nueva constitución, que hoy día se está escribiendo, establecerá, adelantándolo un poco porque no está cerrada todas las discusiones, pero establecerá probablemente que la reforma constitucional podrá realizarse habiendo un quórum de 4/7. ¿Y qué significa eso? Que teniendo un Congreso de 155 integrantes, 4/7 sería dividido en 7 por 4, es decir, requiere 89 votos. 89 votos requiere de los 155 para cambiarse. Entonces, ¿cuál es la duda o cuál es el cuestionamiento que ha aparecido? Que esta Constitución no se instalará de un día para otro. Cuando el 4 de septiembre hay un plebiscito de ganar el apruebo, no vamos a estar el 5 de septiembre con la Constitución funcionando completamente. Algunas cuestiones van a empezar a instalarse progresivamente, y algunas otras van a tardar varios años. Por ejemplo, las nuevas atribuciones que tendrán los gobiernos regionales tardarán al menos 4 años en empezar a instalarse, es decir, con los próximos gobernadores regionales. Las atribuciones, por ejemplo, de esta nueva Cámara que va a reemplazar el Senado, que es una Cámara que se llamará Cámara de las Regiones, es una Cámara que no empezará a funcionar al tiro. Tardará varios años en implementarse, probablemente se implementará el año 2026. Entonces todo se va a ir instalando de a poco. Y la duda que ha aparecido es, bueno, sobre la reforma constitucional, la forma de cambiarla con 4/7, es decir, 88 votos, ¿eso va a empezar a funcionar al tiro? ¿O como todas las otras cosas, se va a instalar progresivamente y va a empezar a funcionar después, como todo lo demás? Y allí hay algunos que han dicho, mira, yo propongo que para reformar esta constitución, la constitución nueva, digamos, corran las mismas reglas que para reformar la constitución que nos rige. Es decir, 2/3 o 3/5 según, digamos, el capítulo. Hay quienes han dicho eso, que las reglas se mantengan y que cuando llegue el nuevo Congreso, con la nueva Cámara de las Regiones y la nueva Cámara de Diputados y Diputadas, allí aparezcan la nueva forma de reemplazar la Constitución. Porque ellos serían un Congreso elegido, digamos, con la lógica de esta nueva Constitución y en consecuencia ellos pudieran reformarla con el quórum que establece la nueva Constitución. Y hay otros que han dicho, no, en realidad este quórum de reforma, que es más fácil, porque la Constitución actual es muy difícil de cambiarla, la nueva Constitución va a ser más fácil cambiarla. Entonces hay quienes han dicho que este quórum para cambiarla más fácil empieza a correr enseguida, al tiro. Cosa que este Congreso, con esta Cámara de Diputados y este Senado, pueda reformularla o producir cambios de algunas propuestas, reformar las normas, antes de que se implemente la nueva Constitución. Completamente, digamos, antes de que llegue el nuevo Congreso. Y a mí me parece que las dos posturas son legítimas. Si todo se va a demorar 4, 6, 8 años en implementarse, ¿por qué la reforma tiene que implementarse al tiro? Versus otros que dicen, mira, las reformas más fáciles que se implementan al tiro para ir metiéndole mano a las cosas que requieran ser corregidas, y eso porque así es la democracia. Y esa es la discusión que se está dando hoy día, que es una discusión abierta, donde las dos posiciones son legítimas, a mi juicio, y la verdad es que hay que sopesar los argumentos a favor y en contra. Yo personalmente creo que las personas que hoy día están en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, gozan de la suficiente legitimidad democrática para poder modificar esta Constitución si es que se logran poner de acuerdo
Y en ese sentido, a mí me parece que es razonable que el quórum más bajo empiece a correr al tiro. Porque todas las constituciones del mundo requieren ser reformadas y ser ajustadas en el camino. Y de hecho, por dar un dato histórico, la Constitución del 1980, cuando fue publicada, no estaba establecido cómo se iba a reformar, porque se le olvidó simplemente poner cuál era el quórum de reforma en la Constitución del 1980. Y como se le olvidó, y estábamos en una dictadura, era más fácil reformar la Constitución, esta fue reformada a finales de los 80, entre el año 88 y 89, donde se ingresaron 45 reformas, y una de estas reformas fue establecer el quórum de reforma, justamente, porque no estaba establecido. Entonces, este tema no es nuevo. Las discusiones sobre cómo se reforman las constituciones son discusiones abiertas. Al legislador del 80 se le olvidó poner ese quórum y lo tuvieron que poner después en una reforma, y esta constitución no será distinto. Y al poco andar y en la primera década seguramente va a sufrir también modificaciones. Gaspar, Juan Carlos me permite una aclaración, una duda. Adelante. Sí, Gaspar, tú señalas que para modificar esta nueva constitución se habla de un quórum como regla general de 4/7. Sí, no en realidad. Pero sí, porque estaba viendo el texto como está hoy día, es simple mayoría, y no 4/7, y tengo entendido que eso está como en discusión, tal vez se arregle en la comisión de armonización. Si me puede aclarar ese punto para... Sí, por favor. No, lo que dije recién es que probablemente va a terminar en 4/7. Y fui cuidadoso usar la palabra probablemente, porque hoy día, en el artículo que está con el número 447, sobre el título Reforma Constitucional, en su inciso cuarto, se dice: la reforma de esta Constitución será con el quórum señalado en el inciso anterior. Eso dice el texto constitucional del borrador, señalado en el quórum en el inciso anterior. Y el inciso anterior no señala ningún quórum. En consecuencia, esto constituye un problema de coherencia interna. Y como sabemos que en los borradores de nueva Constitución existen los problemas de coherencia interna, es un problema, digamos, que ocurre en los procesos constituyentes, es que la última parte del proceso constituyente incluye el funcionamiento de una comisión que se llama Comisión de Armonización. Y esta comisión, la Comisión de Armonización, debe corregir cuestiones de ortografía, gramática y estilo, y además encontrar eventuales contradicciones, que el borrador tiene contradicciones, podemos conversar algunas de ellas, y además resolver problemas de coherencia interna. A mi juicio, que diga el quórum de reforma es el que señala el inciso anterior, y que el inciso anterior no señale, es un problema de coherencia interna que la Comisión de Armonización tendrá que resolver. Y las conversaciones políticas que hay dentro de la convención, que son de conocimiento público en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los discursos enunciados por los convencionales, hay bastante acuerdo en que el quórum de modificación debía ser 4/7, porque el inciso que no llegó al borrador justamente decía 4/7, pero fue rechazado por otra razón, porque incluía un mecanismo de insistencia que finalmente no se incorporó. Por eso es que no llegó el inciso como estaba, pero el espíritu del legislador, o del constituyente en este caso, que está presente en las actas y en las reuniones, era 4/7, y por eso yo creo que lo más probable es que 4/7 sea el quórum que se termine incorporando de manera definitiva en este texto. Gaspar, pero para eso necesita 2/3, tiene que ser aprobado por el Pleno, 2/3 para reponer esa norma, que a mí me parece razonable que así sea, concuerdo contigo. Pero, ¿qué pasaría si no se logra ese acuerdo? ¿Considera que sería algo grave para la nueva Constitución? Sí, mira, la nueva Constitución tiene hoy día problemas de coherencia interna y tiene problemas de contradicciones. Tiene problemas también de ortografía. Y para cambiar los problemas de ortografía, las cuestiones, digamos, que son menores, las palabras que están repetidas, los artículos que están repetidos, hay que tener 2/3. No puede llegar ni una coma al texto sin los 2/3. Entonces, ¿es un problema que hayan artículos repetidos si es que no se llegan a los 2/3? Sí, es un problema. En un capítulo dice que la reclamación de nacionalidad se hace en las Cortes de Apelaciones, y en otro capítulo dice que la reclamación de nacionalidad se hace en los tribunales de instancia. ¿Es una contradicción? Sí, es una contradicción. ¿Necesitamos los 2/3 para corregirla? También. Y así podríamos discutir varios ejemplos de contradicciones y problemas de coherencia que tiene, y es por eso que existe la Comisión de Armonización. Porque sabemos que en los procesos constituyentes donde se van aprobando las normas, una a una, quedan problemas de coherencia o eventuales contradicciones.
respondiendo a la pregunta. ¿Tendríamos problemas serios? No, se pueden incorporar. Estamos con problemas de retorno, parece. Sí. Pero probablemente ya... Estas modificaciones, claro que las tendríamos, pero los acuerdos van a existir para corregirlo. Están con el micrófono en off. Ahí. Perdón. Ahí. Sí, Gaspar, si nos podría repetir los últimos 30 o 20 segundos, porque justo hubo un corte de... Pero ahora te escuchamos y te vemos bien. Así que estaba justo respondiendo a la pregunta. Perdón, lo que te decía es que sí, efectivamente, si no seguir el acuerdo que permita corregir contradicciones, las contradicciones van a estar presentes en el texto y eso no es bueno. Pero por eso es que existe el proceso de armonización y yo estoy seguro que se van a corregir las contradicciones presentes en el texto. Juan Carlos, yo había interrumpido la conversación o el hilo de tu... No, adelante, sí, esta es una conversación como siempre, así que... Te devuelvo la dirección del programa, o José Manuel, si quiere intervenir. José Manuel, tal vez antes, en virtud de la hora, porque a las 6:30 tenemos que hacer la pausa comercial, quería dejar puesta sobre la mesa, Gaspar, a propósito de la idea de llegar a acuerdos. Fue un tema de discusión el tema de las pensiones, la seguridad social por una parte, y particularmente las pensiones. Sectores de derecha estaban reclamando por qué en la Constitución no se colocaba de que esos bienes van a ser inexpropiables. Y al respecto, tú fuiste categórico en señalar de que ninguna Constitución la tiene, que no era necesario, pero te dejo la pregunta, digamos, sobre la mesa para que la puedas contestar después del corte comercial. ¿Por qué, si para un sector importante de la derecha era importante aquello y podía, tal vez, cediendo en que aparezcan que los bienes, los fondos de pensiones son inexpropiables y se iba a sumar su apoyo, ¿por qué no concedérselos? A no ser, y eso puede ser parte de la respuesta, que es contradictorio con la seguridad social que viene en la nueva Constitución. Entonces, quiero adentrar en esa discusión particular, pero después del siguiente corte comercial. De acuerdo. Dharma College te indica la hora. 18 horas, 27 minutos. Porque el mundo cambió y de eso no hay duda, el Dharma College se ha adaptado para asegurar la continuidad de los aprendizajes de todos sus estudiantes desde pre-kinder a cuarto año medio. Visítanos y conoce más del Dharma College en www.dharmacollege.cl o llámanos al 642-350199. Dharma College, establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación por excelencia académica. Dharma College, más que un colegio. Centro Jurídico Osorno. Trabajamos con el más alto compromiso con nuestros clientes. Centro Jurídico Osorno, un estudio de abogados que ofrece un servicio profesional en las áreas civil, comercial, penal, tributario, administrativo y laboral, desarrollando 3 plataformas principales de servicios: asesoría, litigación y gestión de proyectos. Centro Jurídico Osorno. Visite nuestra web cjo.cl o directamente en nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno. Cabañas Los Chilcos Mehuín y Pucón es un lugar de descanso y comodidad que puedes disfrutar junto a tu familia. Atendido por sus dueños. Nuestro sello principal es la limpieza, hospitalidad y seguridad en nuestro servicio. Cuando puedas, visítanos. Cuando se pueda viajar, no dudes en visitar Mehuín, paraíso natural, y alojarte en nuestras cabañas o departamentos. Si tienes dudas o consultas sobre arriendos y reservas, escríbenos al fono contacto +569 94 98 76 34.
En la cuenca del río Bueno, Whenuleufu Lodge, un lugar ideal para el descanso y contacto con la naturaleza. Nuestro hotel rural cuenta con amplia terraza, dormitorios especiales, cabañas y quincho con dormitorios. Venga a conocer este destino turístico asociado al río Bueno y al sistema de humedales. Reservas y consultas al número telefónico más 569 5749 6897. Visita nuestra web whenuleufulodge.cl y síguenos en redes sociales. En Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de estudio jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Bien, para quienes se reintegran a nuestra sintonía, estamos conversando con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Gaspar, reiterar los agradecimientos y retomar la pregunta que había quedado sobre la mesa antes de ceder la palabra a José Manuel Baquedano respecto a por qué si para concitar acuerdos se necesitan votos, no haber cedido a la derecha que solicitaba, digamos, que se fijara en el texto constitucional la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Saber si es que no era conveniente, porque no era práctico o porque es incongruente con el nuevo, digamos, derecho a la seguridad social. ¿Nos escuchas, Gaspar? Parece que tiene algunos problemas, Gaspar. Yo me imagino que en breves minutos más va a retornar. Por mientras nosotros podríamos exponer algunas cosas, mientras Gaspar se conecta nuevamente. José Manuel, a lo mejor tú podrías ir planteando algunas inquietudes de lo que Gaspar ha señalado, o ir adelantando alguna cosa que tú creas que es pertinente. ¿Has muteado? José Manuel. Tienes que activar tu micrófono. Sí. Va, ahí me salió lo muteado. Decía sí que tengo varias inquietudes, pero sí me gustaría interactuar directamente con Gaspar Domínguez, que lamentablemente ahora no salió, digamos, de haber tenido un problema de conexión, pero está por llegar. En todo caso, adelantar desde ya ciertas aprensiones mías. Yo creo que no es bueno flexibilizar los quórum. La hoja de ruta que se trazó en noviembre, que creó toda esta comisión, fue clara en el quórum de los 2/3, digamos. Eso, relativizar eso me parece cambiar las reglas del juego, digamos, sin un fundamento plausible, como decimos los abogados, y peor aún, digamos, borrando con la mano lo que ellos mismos escribieron al inicio o ad inicio. José Manuel, pero eso es para la futura, eso está para la constitución que se está creando ahora. Es para sí lo entiendo. Tú eres de la idea de la nueva constitución se modifique por 2/3, o sea, se aprueba esta y cualquier modificación sea por 2/3 futuro. Absolutamente. Yo soy de la idea de que las constituciones deben, si bien es cierto, cambian a medida que las condiciones vayan cambiando y las sociedades evolucionan y la ciencia evoluciona, pero debe tener una estabilidad muchísimo mayor al de una ley. Por algo en doctrina es la norma suprema. Bueno, se conectó Gaspar, así es que conteste tu pregunta, Juan Carlos, y ahí yo paso a interactuar. Hola, bien. Sobre la pregunta que me hace Juan Carlos, que es una pregunta muy recurrente, me gustaría explicar o contar más o menos el contexto. Y es que, primero, estamos todos de acuerdo probablemente en nuestra sociedad que el problema de las pensiones en los adultos mayores es probablemente uno de los temas prioritarios. Y que las pensiones básicas son pensiones que dejan a la gente bajo la línea de la pobreza. Y en consecuencia, hoy día nadie discutiría que es un problema grave al que hay que hincarle el diente con máxima prioridad. Eso yo creo que es una cosa más o menos transversal, y los últimos gobiernos de distintos sectores políticos, de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, han caminado en la dirección de ciertas reformas que puedan permitir mejorar las condiciones de pensiones de adultos mayores. En este proceso constituyente ha estado sobre la mesa, por cierto, también esta discusión, y llegó iniciativas populares en esta línea, y hubo dos iniciativas populares muy
relevantes. Una, que era la que se llamaba Con mi plata no, que básicamente establecía esta iniciativa popular, que los ahorros previsionales que las personas vayan juntando, digamos, sean ahorros previsionales que se mantengan en su propia cuenta para que posteriormente cada uno tenga su propia jubilación. Y por otro lado, apareció la iniciativa popular que se llama No Más AFP. Y la iniciativa popular No Más AFP estableció que los ahorros de las personas se utilizaran para hacer lo que se llama un sistema de reparto, como algunos países utilizan. Aquí en Latinoamérica tenemos el ejemplo de Uruguay, que tiene un elemento de reparto bastante importante, que básicamente consiste en juntar las lucas y repartir pensiones. Y eso son dos opiniones contrapuestas. Y esta convención constitucional lo que ha definido, básicamente, en salud, en educación, en vivienda, a mi juicio, es no cerrar las discusiones, sino más bien abrir las discusiones para que las reformas y las demandas sociales puedan ser canalizadas por la democracia, por la autoridad de futuro, por iniciativas que hoy día existen, por ejemplo, iniciativas populares de ley, iniciativas de derogación de ley, y por el Congreso y los presidentes del futuro. Y es por eso que en materia de pensión no quedó escrito ni un sistema de reparto, ni un sistema de capitalización individual. Lo mismo con vivienda, salud, educación, donde de alguna manera, a mi juicio, la convención no quiso caer en el mismo error que cayó la Constitución del 80, en donde muchas materias quedaban de alguna manera zanjadas o cerradas. De hecho, uno de los coautores de la Constitución del 80, el señor Jaime Guzmán, tiene una frase célebre, que es escribir un texto que permita que en el caso que gobiernen los otros, o los opositores, se vean constreñidos a no hacer algo muy distinto a lo que hubiéramos hecho nosotros. Y a mi juicio, esta convención ha escrito un texto constitucional que no busca cerrar estas discusiones, sino más bien entregar herramientas para que la democracia pueda hacer lo suyo y nosotros elijamos probablemente a los presidentes o a los diputados que representen mejor nuestras ideas para llevar a materializar las demandas sociales que podamos tener. José Manuel. Bueno, Gaspar, sí, la verdad que Jaime Guzmán, cuando dijo la frase que dijiste en un contexto histórico determinado, es una frase que pareciera ir en el contexto y sentido del gobierno que se tenía en dicha época. Sabemos que Jaime Guzmán fue uno de los principales, no el único, pero uno de los principales redactores y miembros de la Comisión Ortúzar. Pero a mi modo de ver, lo que dijo Jaime Guzmán no le llega pero ni al tobillo a lo que dijo la actual convencional más de la línea de la izquierda más dura que tú misma nombraste, en este orden de refundar el Estado y crear una asamblea de trabajadores que reemplace las instituciones. O sea, si te fijas, si nos vamos por declaraciones de esa naturaleza, también extremar el punto a decir vamos a eliminar todas las instituciones y vamos a crear una asamblea de trabajadores. Lo que te quiero decir con esto es que en el terreno de las ideas, las expresiones se dicen en un momento de la discusión nacional, política y social del país, y ambas, a mi modo de ver, tienen bastante de extremismo, digamos, independientemente que los enclaves autoritarios de la Constitución del gobierno militar quedaron totalmente eliminados con Ricardo Lagos, y eso qué duda cabe, digamos. O sea, actualmente ninguno de los enclaves autoritarios que Guzmán dijo que iban a poder remover, en los hechos no se removieron, porque Ricardo Lagos sí se encargó de removerlo al terminar con la inamovilidad de los comandantes y jefes del COSENA, que eran los principales obstáculos que iban quedando, porque los senadores designados ya se habían ido mucho antes. Ahora, la pregunta mía, Gaspar, reconociendo el trabajo de ustedes y en particular el tuyo, a quien debo admirarte por tu autocrítica en el sentido de reconocer los errores que se han cometido. No es un misterio para nadie, es un hecho público y notorio, incluso en las encuestas de opinión ha salido que la ciudadanía, la misma ciudadanía que con tanto fervor aplaudió la creación de esta convención constitucional, con el devenir del tiempo, el paso de los años las intervenciones mediáticas que los mismos convencionales, que algunos de ellos, y esto va de lado a lado, aquí no es de izquierda a derecha, desde Marinovich, con su célebre frase convencionales, puntito, 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 hasta, ¿no es cierto?, hasta el convencional que vota desde la ducha, ¿no es cierto?, y tantos otros numeritos tristes que dieron.
bueno, que se puede explicar por la inexperiencia, pero yo no voy a eso. El fondo de esto es decir que hacerme cargo un poco de aquella parte de la sociedad entre los que me incluyo, decir que en el fondo lo que ustedes quieren hacer y lo que se pretende hacer es derechamente refundar Chile. Y cuando digo refundar Chile no lo digo en un sentido dialéctico, sino que con argumentos de peso, es decir, la Constitución, en los términos en que ha sido planteada como borrador, ha introducido instituciones y ha introducido ciertas características que distan mucho de la práctica constitucional chilena, y no hablo de la dictadura militar o del gobierno militar, como le dicen algunos, hablo de mucho más atrás. Por poner un ejemplo muy puntual, quiero fijarme en el capítulo del Poder Judicial que le eliminaron, expresamente al referirse al Poder Judicial, ¿no es cierto?, la expresión poder, siendo que históricamente el Poder Judicial era los textos constitucionales anteriores eran los únicos que reservaban Poder Judicial para referirse a este importante poder del Estado, que tanto a los abogados tanto nos interesa, desde luego, porque así nos ganamos la vida, digamos, yendo a los tribunales a resolver los problemas de terceros. Y cuando hablo de refundar, fíjate que ustedes en el artículo 2, en diferenciación funcional y estatuto común de los tribunales, dicen textualmente lo siguiente: las y los integrantes de los órganos jurisdiccionales, unipersonales o colegiados, se denominarán jueces, juezas o jueces. Y aquí lo subrayo: no existirá jerarquía entre quienes ejercen jurisdicción y solo se diferenciarán por la función que desempeñen. Las juezas o jueces no recibirán tratamiento honorífico alguno. Esto, Gaspar, te lo digo como abogado ya con 29 años de ejercicio profesional, es un terremoto para el Poder Judicial. Esto fue un terremoto, un tsunami, un maremoto y todas las anteriores, por cuanto, si tú al Poder Judicial le quitas el tratamiento jerárquico, donde tenemos una Corte Suprema a la cabeza y ahí en menor grado son las Cortes de Apelaciones, los tribunales de la instancia, en fin, siendo ellos los propios jueces muy celosos de sus prerrogativas, porque aquí hay un problema sociológico, ¿eh? Esto no es solamente un problema jurídico, esto es un problema sociológico. Tú a un ministro de una corte de apelaciones que le digas magistrado se ofende, porque está acostumbrado que el trato que se le dé es de señoría, señoría ilustrísimo. Si tú a un supremo le dices magistrado, capaz que te meta preso, porque el tratamiento que habitualmente se les da es de excelencia o señoría excelentísima, haciendo clara alusión a la jerarquía existente en el Poder Judicial. Como está redactada la norma, trastoca todo hecho, y sin entrar, digamos, a lo que ya ha salido. Yo me quiero detener en esto porque para mí la magnitud del terremoto está más que nada acá, cuando ustedes rompen la verticalidad del Poder Judicial al declarar que no existirá jerarquía entre quienes ejercen función, que solo se diferencian por la función que desempeñan y que no habrá tratamiento honorífico alguno. Yo me imagino como abogado litigando, tratando al juez como ciudadano magistrado, o como juez, eso que a lo mejor los yanquis, los norteamericanos no tienen muy, muy claro los juicios, porque pese a que a ellos se les dice Your Honor, que es como su señoría, o Judge, que es juez, pero aquí en Chile eso no va con nuestra cultura. Eso va a ser un problema muy, muy, muy fregado. No sé qué me puedes decir al respecto, Gaspar. Sí, efectivamente, José Manuel, aquí no solo, bueno, partiendo, digamos, por lo primero que dijiste sobre este concepto de refundar o reformular, o más allá, digamos, lo que define la RAE de estas acciones, de cómo se entienden, efectivamente, yo creo que, por ejemplo, cambiar un modelo de un Estado subsidiario a un modelo de un Estado social de derecho es un cambio muy significativo. Allá verá cada uno si eso lo podrá evaluar como refundación o no. A mí me parece que es un cambio muy significativo en la forma como se entiende la provisión de los derechos fundamentales, al rol al que se obliga el Estado en relación a las personas en términos de satisfacer sus derechos. Y en particular, en materia del Poder Judicial, me gustaría decir primero 3 cuestiones que fui tomando nota aquí de los aspectos. Hay algunas cosas que yo no comparto sobre la propuesta del texto constitucional, porque a nadie tiene que gustarle todo lo que está contenido en él. La única manera de que a uno le guste todo es que lo haya escrito uno solo, ¿cierto? Y eso justamente no es parte de la democracia. Lo que sí me gustaría decirle a los vecinos que nos escuchan es que hoy día, digamos, nuestra institucionalidad, tenemos 3 poderes del Estado claramente definidos, ¿cierto? El poder judicial, el poder legislativo, que son las cámaras, y el poder ejecutivo, que es básicamente la función que ejerce el presidente.
Sí, ojo, Sin pero embargo, ustedes le quitan el poder, o sea, a los judiciales ya no son poder del Estado, son sistemas de justicia. Eso también no es semántica, hay un tema de fondo ahí. ¿tú dirías, José Manuel, que el poder legislativo no es poder legislativo? Porque tú sabes como abogado que la Constitución actual no ocupa la expresión poder legislativo. Tampoco ocupa la expresión poder ejecutivo. Pero Tal todos cual, entendemos que el ejecutivo es el poder tal cual. ejecutivo y que el legislativo es el poder legislativo. ¿Y por qué Por digo eso, al esto? principio, por eso te decía que al principio de mi locución te decía que históricamente se reservó en puridad la expresión poder justamente para el Poder Judicial, Así atendiendo es, eso. así es, efectivamente. Y disculpa que no quiero ser tampoco porque tampoco estoy haciendo una defensa de los jueces, yo te quiero decir que hay muchas cosas que a Está bien, está mí bien. me gustó, para que tú veas, yo soy de los pocos abogados en Chile que está a favor de una justicia por jurados. Si alguien escuchara decir eso, digamos, podrían decir que incongruencia más grande cuando Baquedano suele ser más conservador para sus cosas y la justicia por jurado Jadwe digamos, la tuvo como bandera en su candidatura. Yo creo que en esa materia, fíjate, la justicia por jurado me suena bastante a mí, porque aquí este es un tema de pragmática, me suena bastante más justa, valga la redundancia, que la actual justicia, pero eso es tema de otra discusión. Sí. Disculpa, No, está bien, está disculpa. bien. El diálogo así es más entretenido. Oye, entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que el uso o no de la palabra de poder en el título del capítulo, personalmente considero que no es el hecho más relevante. Y por eso ponía el ejemplo para quienes nos escuchan, porque Baquedano lo sabe, pero no toda la gente que nos escucha lo sabe, que el poder legislativo y el poder ejecutivo en la Constitución actual no ocupan la expresión poder, sin embargo, todos lo entendemos que son poderes. Habiendo dicho eso, una de las principales transformaciones, a mi juicio, del Poder Judicial es que hoy día, y perdón que me dé el espacio, digamos, de explicarlo bien en sencillo, hoy día el Poder Judicial tiene niveles jerárquicos y unos están sobre el otro. Entonces están lo que se llama tribunales de instancia o tribunales ordinarios, ¿cierto? Que cuando se recurre a ellos y uno no está conforme con lo que allí pasó, uno puede apelar para que alguien revise de nuevo el procedimiento y los hechos, y eso se llama Corte de Apelaciones. Y si yo no estoy contento o conforme con lo que dice la Corte de Apelaciones, esto se va a la Corte Suprema, que es la máxima instancia donde los jueces de la Corte Suprema no se llaman jueces, son los excelentísimos ministros supremos. Y el trato hacia ellos es muy diferente también. Y esto es una tradición muy tradicional, digamos, que viene, ¿cierto?, desde las primeras cortes de la corona española, que llegaron en la colonia a Chile, y desde ahí hasta ahora se ha mantenido este trato de, digamos, honorífico a los ministros de la Corte Suprema, y que finalmente ellos ejercen ese rol de jefatura de las instancias que están abajo. Y esto supone algunos desafíos o problemas que la Convención ha querido hacerse cargo. El primero es que en Chile, y esto no es la norma, en Chile los jueces o los ministros, en el caso de la Suprema, no solo ven las causas judiciales, es decir, los hechos, el derecho y toman decisiones, sino que también son los jefes de los que están abajo. Y esto no es la norma en todos los países del mundo. Es decir, los jueces hacen funciones administrativas y aparte hacen funciones propiamente tal judiciales o jurisdiccionales. ¿Cuáles son las funciones que pudiéramos entender como jurisdiccionales? Tomar decisiones, ver los hechos, hacer el derecho y definir. Pero además toman decisiones administrativas, es decir, pagan la luz, el agua, deciden a quién se contrata, a quién no, si el edificio se hace una ampliación, ellos deciden cómo se hace, le ponen nota a los jueces de abajo, y eso tiene algunos problemas, algunas cosas buenas, y uno de los problemas es que afecta lo que se llama la independencia interna. Es decir, cuando un juez de instancia o un juez de la Corte de Apelaciones toma decisiones judiciales, lo hace no solo mirando los hechos y mirando el derecho, sino que mirando también lo que el jefe de arriba va a opinar de lo que él está definiendo. Y eso es lo que se llama problema de independencia interna. ¿Y qué es lo que se ha propuesto aquí? Justamente lo que 82 países en el mundo ya hacen, que es que los jueces tomen decisiones jurisdiccionales sobre los hechos y el derecho y no tomen decisiones administrativas. Y que estas decisiones administrativas, es decir, quién paga la luz, quién paga la cuenta del agua, quién les pone nota, según el rendimiento de los funcionarios, sea otro grupo de personas, que también va a estar compuesto principalmente por jueces y personas del Poder Judicial, pero no por los mismos jueces, ¿sí? Y este se va a llamar Consejo de la Justicia. Ahora, ¿qué implica esto? Entender o reconfigurar un pensamiento que es distinto al pensamiento colonial que llegó con la colonia española, de la máxima instancia que administra, toma decisiones judiciales y además es jefe de todo, sino más bien que son distintas instancias
del Poder Judicial que tienen distintas funciones dentro del Poder Judicial, y de alguna manera esto rompe con la verticalidad. Y esto, según la deliberación que se dio dentro de la convención, tiene que ver con separar el rol de la gestión administrativa y disciplinaria de los jueces superiores, para que los jueces de la Corte Suprema se dedicaran 100% de su tiempo al ejercicio de la función jurisdiccional, a tomar decisiones judiciales. Y con eso se busca evitar que se afecte indirectamente la independencia interna de los jueces inferiores, cuyos fallos ahora no serán revisados por los superiores. Es decir, el ministro de la Corte Suprema no dirá, oye, tu fallo estuvo bien, estuvo mal, no estoy de acuerdo, porque también son quienes decían si el juez de abajo va a subir en la carrera judicial hacia el tribunal superior, para que justamente sean revisados por pares, que no son parte de esta cadena jerárquica. Entonces, el juez falla preocupado del derecho y no de la intención de quedar bien con su jefe, diciéndolo bien, digamos, vulgar. Y es por eso que en derecho comparado, gran parte de los países buscan separar la gestión del Poder Judicial de los jueces, del Poder Judicial de los jueces, para evitar así estas lógicas de dependencia interna. Un ejemplo, y con esto termino, es el sistema alemán, en que los temas de nombramiento los ve un consejo especial, o de los países que llevan esto más allá, como en Bélgica o Italia, que crean órganos autónomos como consejos de la justicia o la magistratura, para que vean la administración de la justicia y los jueces se dediquen a juzgar. Así que a mí la verdad me parece que esto es un cambio efectivamente muy relevante en nuestro Poder Judicial, porque de alguna manera nos trae desde la colonia a la actualidad. Sí, y coincidiendo contigo en alguna de tus apreciaciones, yo creo efectivamente que las asociaciones gremiales de magistrados acariciaron mucho, y yo creo que van a estar muchos con los gremiales. Los jueces gremialistas van a estar muy contentos con esto. El tema son remover los viejos estandartes, las viejas estructuras, y ahí van a tener un contrapeso tremendo, porque efectivamente hay un corporativismo tremendo en el Poder Judicial, y no sé en la práctica cómo esto vaya a resultar. Como abogado más o menos viejo, ni tan viejo tampoco, pero lo veo nunca con tanto como de la bastante... colonia. Oye, lo que Claro, yo nunca creo, tanto como la estimado colonia. señor Baqueano, que lo relevante aquí es que todos estos cambios y transformaciones tan profundas, o sea, imagínate un señor que lo han tratado por 30 años de su excelentísimo ministro supremo sin mirarlo a los ojos y en acto reverencial, pasa a ser juez. Yo creo que es relevante que esta digamos, transformación sean pausadas, paulatinas, progresivas, para que vayan ayudando a constituir un poder judicial con una lógica distinta, porque no puede ser todo de sopetón. Y esto recae en los gobiernos regionales, en los derechos sociales y en toda la institucionalidad, pausada, reflexiva, Sí, va a requerir, respetuosa. absolutamente, va a requerir de bastante tiempo para digerir y para ver el know-how, como dicen los gringos. Así Oye, hay es. otro tema que también me llama mucho la atención recogiendo aquí digamos, varios aspectos de la Constitución. Innova tremendamente la Convención, por no decir refunda a la institución, al situar al presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y esto sí derechamente rompe con toda nuestra práctica constitucional anterior, en que el presidente de la República se le reconoce el rol de jefe de Estado, jefe de gobierno, pero hoy día el rol de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que también, repito, no va con nuestra historia. Yo no sé cómo esto sea apreciado en el mundo militar, que si bien es cierto, están con un cierre por esta no deliberancia, pero también es bueno escuchar a toda la gente, y ellos también tienen la calidad de ciudadanos. En toda democracia, me voy a adelantar un poco al argumento que tú me vas a dar porque lo comparto. En toda democracia, el poder militar está sometido al poder civil, sí, qué duda cabe, es así. Pero de ahí a pasar al sistema norteamericano, en que el presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y esa es la razón por la cual cuando los presidentes norteamericanos descienden de un avión militar pueden saludar con mano en visera, porque son militares, pues, comandante en jefe. Aquí no, ¿eh? Eso unido a este carácter, que eso también va a ser remover los cimientos mismos de la institucionalidad, de quitar a la policía uniformada, carabineros, el carácter de militar. Ay, pucha que jugaron, digamos, que removieron muchas estructuras, y francamente no sé, no, me provoca una preocupación bastante grande, porque conocedor un poco del tema, son estructuras muy, muy complejas de remover. No sé qué piensas tú, Gaspar. Sí, Estás muteado. efectivamente,
Bueno, y para ir también como redondeando, porque nos vamos acercando a la hora, me gustaría decir que Sí. efectivamente, bueno, primero, Baqueano, partiste diciendo que te gustaba el jurado a lo anglosajón, y ahora me dices que en realidad no comparte la jefatura suprema de los militares porque es muy anglosajona. No Es sé, que veo cierta mira, no te contradicción, preocupes pero que está bien, está bien. no te preocupes que cuesta mucho interpretarme a mí, ¿eh? La libertad para mí es muy fundamental, por lo tanto puedo tomar algo de un comunista, pero también puedo usar, pero No, es está bien, la sajona, vida, la es vida no es tan sajona. dicotómica, no es tan dicotómica la realidad. Oye, lo que quería decir es que efectivamente las constituciones, y esto lo decía Victorino Lastarria, las constituciones se hacen cargo de las coyunturas políticas que las ven nacer. Entonces, de alguna manera, es esperable que una constitución que se escribe para reemplazar a una constitución que fue escrita en una dictadura militar, genere o traiga de suyo algunas cuestiones que de alguna manera busquen disminuir la probabilidad de que vuelvan a ocurrir eventos de esa naturaleza. Y una de ellas, que el constituyente consideró en ese sentido, es justamente que las Fuerzas Armadas, que son necesarias, que son profesionales, que son no deliberantes, como dice la Constitución actual y el proyecto de nueva Constitución, dependen del presidente. El presidente de la República, el que elegimos todos los chilenos, el máximo jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y yo personalmente, y esto es una opinión personal, yo veo impresentable cuando el presidente de la República dijo, hace 2 años atrás, estamos en guerra. Yo no comparto esa expresión, por cierto, pero cuando él dijo, estamos en guerra, que el comandante en jefe del ejército haya dicho minutos después, yo no estoy en guerra con nadie. O sea, ¿es ¿Qué hubieras hecho razonable? tú, Gaspar? Mira, qué bueno que tocaste ese punto. ¿Qué hubieras hecho tú, Gaspar, si hubiese sido Piñera y te aparece Iturriaga diciendo eso, no estoy en guerra con nadie? ¿Cuál hubiese sido tu reacción? Natural y obvia, ¿eh? Natural y Sorpresa, obvia. por cierto. Sorpresa, pues. Hubiera sido sorpresa porque uno espera que el presidente de la República, más allá si es bueno o malo, si nos gusta o no nos gusta, que es el representante de todos los chilenos y chilenas, sea la persona que está al mando de las Fuerzas Armadas. O sea, Yo lo a mí me parece que eso es destituyo, de toda Gaspar. Yo ese lógica. general, yo en los pantalones de Piñera ese general lo destituyo, no dura 24 horas. Porque justamente fue Claro. insubordinado con su superior, ¿te das cuenta? Entonces, esas son las Entonces, cosas. mejor que dejemos la Constitución, y yo voté a favor de esto, que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas le deben obediencia al poder civil, a las personas, a los chilenos y chilenas, y los chilenos y chilenas, las personas y los ciudadanos, estamos representados en nuestro presidente o presidenta. Por eso yo suscribo ese punto, pero por cierto, como todo en materia de discusión, hay algunas cuestiones que a uno pudieran gustarle o no gustarle en el texto constitucional, hay cosas que yo quería que quedaran y no quedaron, hay cuestiones que a mí no me satisfacen completamente, como que los ministros de la Corte Suprema actualmente pueden trabajar hasta los 75 años, y en este borrador se establece que pueden trabajar hasta los 70. Y digo, bueno, ¿por qué una sociedad que cada vez hay más personas mayores trabajando, le baja la edad o baja la edad de jubilación a los ministros de la Corte Suprema? Son cuestiones, digamos, que uno puede estar a favor o en contra. Pero en general, creo que hay que hacer el análisis, y en general, este borrador de nueva Constitución avanza mucho en descentralización, Estado regional, en temas de ecología y protección del medio ambiente, en temas de derechos fundamentales, y es por eso yo creo que hay que hacer el análisis global, más que por las partes, para poder tomar una definición de cara al plebiscito de salida. Así que muy contento y agradecido esta conversación, Así estimado es, Víctor llegamos. Claret Baquedano, espero podamos conversar en otra oportunidad, porque Oye, estoy vas a muy ser, Gaspar, contento. vas a ser invitado en otra oportunidad. Reconocemos, dije al principio, no compartiendo necesariamente los pensamientos, pero estamos en democracia. Tú me pareces una persona sumamente auténtica, aunque estemos en la antípoda de muchas cosas, y además tiene el mérito de haber estado aquí antes que nuestros propios convencionales de la zona, pero entiendo que Harry Jürgensen viene el próximo miércoles. Para cerrar nomás, ¿qué te pareció lo de Antofagasta, Gaspar? ¿Fue necesario o innecesario? Me parece muy, muy necesario, me hubiera gustado que la convención hubiera también podido venir a nuestra región, porque quienes vivimos en regiones y sobre todo quienes vivimos en zonas aisladas, yo vivo en la provincia de Palena, siempre vemos por la tele cómo se toman las decisiones. El gobernador de Antofagasta nos decía, siempre sale nuestra región cuando hay terremotos o tsunami, y esta semana hemos estado toda la semana en la agenda pública, y eso es justamente descentralización. Ahora, ¿qué es lo más barato? Bueno, que 2 o 3 personas se encierren en una oficina en la moneda y escriban la Constitución, por cierto. Incluso lo más barato es siquiera no hacer elecciones. Un plebiscito sale 30.000 millones de pesos.
pero la democracia tiene sus costos y tiene también sus beneficios. Yo, más que un costo, diría que esto es una inversión en descentralización. Y espero que esto sea una forma habitual de funcionar, y por eso aplaudo que nuestros seremis de nuestra región tengan el mandato de sesionar en Palena, a veces en Osorno, a veces en Yaquihue y a veces en Chiloé. Creo que así debe funcionar la política. Bueno, agradecer tu presencia nuevamente. Esto es un programa que busca privilegiar los espacios de discusión, obviamente es conducido por abogados, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico. Esperamos tenerte nuevamente y te damos, antes que se despidan mis colegas, Gaspar, un minuto para que puedas dirigirte a la audiencia que nos escucha. Un abrazo muy grande a todos los vecinos y vecinas de la región de Los Lagos, muy agradecido de participar de esta conversación. Los dejo invitada abiertamente a poder informarse, porque la información hoy día es poder, más en tiempos de desinformación. Pueden aprobar, pueden rechazar, pueden hacer lo que se les venga en gana y bienvenido sea, pero siempre con información y no con lo que le dijo la vecina o con lo que le dijeron que decía la Constitución. Y es por eso que la próxima semana publicaremos una Constitución en sencillo, un texto pequeñito de pocas páginas. Vamos a imprimir, esperamos, varios cientos de miles para que en todos los hogares de Chile o en todas las familias de Chile pueda haber al menos uno de ellos que permita que las personas puedan hacerse su propia opinión. Así que un abrazo grande y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Las palabras finales de mis colegas. Muchas gracias, Gaspar. Saludos a toda la audiencia. Todos se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Suerte en todo. Que estén bien. Chao. Chao, Víctor. Chao, José Manuel. Chao, Gaspar. Muchas gracias por esta amena conversación. Estamos en contacto. Saludos chao. A quienes nos escuchan. Chao, chao. Un abrazo grande. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Purranque 104.1 FM. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados.